mismo de siempre. Bueno, en el último vídeo se habló de la política en España, y yo creo que se hizo un repaso, digamos, pormenorizado por todos y cada uno de los partidos políticos del plano exterior. Es decir, se vio uno a uno, se vio sus inconvenientes y se vio sus virtudes, se vieron sus virtudes y sus inconvenientes. También que la solución era quitar o que los partidos quitaran de sus cabezas o de su liderazgo a los políticos que tienen liderando estas distintas agrupaciones políticas. Bueno, ahora si les parece nos vamos a ceñir el tema o vamos a ir a Europa, porque pensamos que estamos peor que el resto de Europa, y yo diría que o igual o incluso hasta mejor. Comencemos con Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, es la primera economía de la Unión Europea, y que bueno, ha tenido la desgracia de que ahora la esté gobernando un canciller apellido Merkel, ¿no? Merkel. Este señor, bueno, de procedencia totalmente nazi, su familia era de la Wehrmacht nazi, y bueno, él actúa como un nazi, pero a diferencia, y hablamos otra vez de incoherencia, a diferencia de los nazis reales, este es pro-sionista, pro-judío, ¿no? Cosa que realmente llama muchísimo la atención. De todas formas, Israel ha recibido compensaciones por la guerra por parte de Alemania. Se dice que 120.000 millones de euros aproximadamente, pero bueno, hay gente que maneja o baraja cifras superiores. ¿Qué ocurre con este señor? Este señor está en un pacto de gobierno con los socialdemócratas y con los verdes y los liberales y demás, un gobierno cogido con pinzas. Sin embargo, su nivel de autoritarismo es peor que si tuviera una mayoría absoluta. Ocurre que está propiciando una guerra con Rusia, apoyando a Ucrania, que está haciendo muchísimo daño al bolsillo de los alemanes. No es lo mismo comprar al precio que vendía Rusia el gas, el petróleo, que comprarlo 4 o 5 veces más a los Estados Unidos. Este señor es yo no sé, y aparte es muy proamericano, porque los alemanes siempre por sistema han sido antiamericanos. Pero bueno, este señor me tiene también, bueno, es lo que hay. ¿Qué ocurre? Que la ultraderecha alternativa por Alemania está poniendo unas posiciones muy elevadas y tiene la posibilidad, bueno, si hubiera elecciones hoy, seguro, que les marcaban tanto en el Bundestag, que es el Congreso, como en el Bundestag, que es el Senado. Pero esto se lo está ganando este señor Raffus. Hablemos un poco de la historia de Alemania. Alemania fue un país que inició la Primera Guerra Mundial, la perdió. El famoso Tratado de Versalles, el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles, en Francia, se firmó ese acuerdo, el acuerdo del Tratado de Versalles. Se celebró por los colocados allí. Y bueno, lo que ocurrió fue que Alemania quedó totalmente devastada. Económicamente tuvo encima que entregar Alsacia y Lorena, que eran sus cuencas eran unas cuencas muy importantes de carbón. Piensen que estamos hablando de que el carbón era el motor de las economías, el motor cuando la revolución industrial y el motor en ese momento. Bueno, al final tuvo que pagar compensaciones por guerra, por crímenes de guerra, crímenes de guerra y demás, y tuvo que pagar compensaciones. Ya en el año 33, cuando Adolf Hitler gana las elecciones en el Bundestag, ya Alemania está otra vez en un nivel económico súper poderoso. Yo sinceramente ese milagro no lo entiendo en tan pocos años de que haber quedado Alemania en la Primera Guerra Mundial devastada económica, socialmente, se haya puesto en el sitio que se colocó justamente ya a principios de los años 30. En el 39 comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, y bueno, hasta el 45 que salió Adolfo Hitler y que los rusos ganaron la guerra con ayuda de los aliados y bueno, de Estados Unidos y tal. Pero los Estados Unidos estaban metidos en el tema de Japón. Pero bueno, al final es lo que hay. Y luego para mí Alemania ha tenido la Tercera Guerra Mundial a nivel de costo económico, que ha sido la reunificación. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania
quedado dividida en dos, lo que era la República Democrática Alemana dentro del satélite de la Unión Soviética y la República Federal Alemana, que era la parte, digamos, cercana a Occidente. Berlín era capital de la República Democrática y Bonn era capital de la República Federal. En el año 89-90 se reunificó Alemania. El costo para Alemania, yo creo que fue tan grande económicamente como fue, pues, casi, no sé si, como la Segunda Guerra Mundial. Se reunificó. Alemania creció y siguió creciendo hasta el punto, como dije antes, de ser la fundadora prácticamente de lo que fue en su momento el mercado común y de ser una potencia, de ser la locomotora de la Unión Europea. Alemania ha entrado en una dinámica en la cual prefiere comprar el crudo, comprar el gas, comprar a un país del otro lado del Atlántico por 4 o 5 veces más. Eso va a hacer muchísimo daño, todavía no, se ha notado, porque tienen la suerte de que efectivamente su deuda pública es muy pequeña en relación al PIB, pero esto va a cambiar porque muchas fábricas en Alemania están cerrando, ahora se han unido también los aranceles de Donald Trump, y comprando la energía tan cara, pues lo va a tener muy difícil. Hablemos de gente de Alemania. Hay una persona que a mí me gustó en su momento, que fue Angela Merkel, una canciller que precisamente procedía de la República Democrática de Alemania y que hizo una gestión muy concreta y yo creo que buena en Alemania. Pero a raíz de la guerra con Ucrania, cuando ella se dejó decir que los acuerdos de Minsk, que hubieran evitado si se hubieran cumplido esa guerra de Ucrania con Rusia, se firmaron pero que no los iban a cumplir, que Occidente no los iba a cumplir. Igual un poco un santo se me cayó de su sitio, ¿no? Al final, la guerra que está habiendo Ucrania, que la hemos propiciado, hemos sido los occidentales, porque había unos acuerdos, y si tú dices como máxima líder de la Unión Europea que Alemania no iba, que esos acuerdos no se iban a cumplir, ¿en qué sitio queda un país que yo siempre había tildado de un país serio, un país honrado, un país que va, de unos cañeteanes como todos? Al final, cañeteanes hay aquí, allí, en todos lados. Ya les digo, la posibilidad de que la ultraderecha, que es más proclive a evitar, porque claro, es el bolsillo de los alemanes, y los que se resienten de toda esa situación del señor este que tienen al frente del poder, el canciller este, ¿no? Vamos, si les parece, al Reino Unido. El primer ganó las elecciones del Partido Laborista con una amplia mayoría, aplastante, totalmente aplastante, que jamás el Partido Laborista había tenido esos resultados. Era ganas de salir de los distintos cambios de primer ministro que pronunció el Partido Conservador y cambios en el país. El Reino Unido se ha quejado y ha pasado mal después de salir de la Unión Europea. Lo está pagando caro, y ahora con la Unión Europea también, la situación en la que está, metiéndose en camisas de 11 varas, pues al final vamos a estar todos parecidos. Se está creando una alternativa de ultraderecha muy importante en el Reino Unido y es lo que hay. El señor Steinmeier ha perdido el norte, como no puede solucionar sus problemas internos, busca problemas externos. Creo que el Reino Unido todavía no se ha olvidado de su época imperialista y lo malo de eso es que eso va en detrimento de su propio pueblo. Está teniendo una serie de carencias tremendamente importantes y unas carencias que jamás el Reino Unido había tenido. Y encima, unos planteamientos rusófobos, anti-inmigración. No entiendo la postura de esta gente, ¿no? Mal para Steinmeier porque no tiene ese 12% de aprobación popular. Una persona que ganó las elecciones, las formas que las ganó, hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Vamos a Francia. Francia es
la segunda potencia económica de la Unión Europea. ¿Qué pasa con Francia? Pues es un experimento total y absoluto, total y absoluto. Es decir, este señor ha cambiado de primer ministro en un año y poco 3 veces. Esto es una locura. Francia está en una situación de tema social totalmente fastidiada, cada vez peor, pidiendo, bueno, y buscando dinero para financiar una guerra en Ucrania. Es decir, cuando se están retrocediendo las pensiones, cuando un país que está acostumbrado precisamente a un estado de bienestar en condiciones, pues está reduciendo al máximo esta historia, ¿no? Macron sí debería haber dimitido porque es una vergüenza. Yo creo que incluso hasta para la memoria de Napoleón Bonaparte, esto ha sido, bueno, de hecho Francia tiene algo que otros países no tienen, por lo menos la mayoría, yo creo, si no todos, un 90 y pico % de los residentes franceses han sido procesados. Y a Charles de Gaulle no se le procesó, que fue el que se hizo de la agenda de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, porque era de Gaulle, era Charles de Gaulle, ¿no? Pero todos procesados. Ahora, esto está hecho un desastre, la sociedad francesa hasta que se sube por las paredes y demás. Vamos a Italia, que es la tercera economía del euro, la tercera economía de la Unión Europea. Por primera vez Italia tiene un gobierno estable. Ahora se parece más Francia a lo que era Italia antes de llegar la señora Meloni a primer ministra de Francia, de Italia. Ahora por lo menos tiene un gobierno estable. Y la verdad que sí, tiene una deuda externa muy importante, de 130 del PIB y demás, pero bueno, está haciendo una gestión que yo entiendo que es bastante razonable. Bastante razonable. Ese miedo que la derecha iba, bueno, bastante razonable. Hemos hablado de las principales economías de la Unión Europea, pero si hablamos, por ejemplo, de países que se han incorporado, el señor presidente de Polonia dice que habla con un fantasma de un señor que falleció en 1920, de un estadista polaco, de un mariscal, que falleció en 1920, y ese es el señor que lidera un país, lo dice públicamente, no lo dice, sino que todos los días le da consejos y le dice que siga peleando con Rusia, ¿no? Bueno, la República Báltica, eso ni por dónde cogerlo, ¿no? O sea, y luego, si nos vamos a Escandinavia, que había sido un ejemplo para el mundo, el primer ministro de Finlandia, unas barbaridades vamos, que son tremendas, ¿no? Países que habían conseguido un estado de bienestar impresionante, pero bueno, no se olviden que Finlandia fue un gran colaborador del nazismo, es decir, y en realidad Escandinavia en general, ¿no? Lo que pasa es que cuando entró la Unión Soviética ganó, las elecciones cambiaron su postura, pero bueno, en sus genes está todavía, digamos, sin erradicar ese nazismo o esa simpatía por el nazismo. Creo que al final lo que sí tenemos que tener claro es que esto se ha vuelto loco. Por lo visto, este señor de Polonia dice que usa el snuff, cocaína. A los señores, bueno, el señor Zelensky, bueno, por lo visto, ha hecho de Ucrania, vamos, casi bueno, era un vertedero, siempre lo ha sido, ¿no? Bueno, ya hablaremos de Ucrania en otro momento y explicaremos cómo se formó y cómo se originó ese país. Y bueno, el otro día, por lo visto, se encontró en un tren al señor Steinmeier, al señor Merkel y al señor Macron, digamos, con unas sustancias muy extrañas y tal. Eso salió en todas las redes sociales. Hay un señor que yo conozco, que presume de comunista, que cuando yo le digo que el uso de estupefacientes, no, de drogas, es malísimo, dice, mira, los políticos pueden hacer lo que les dé la gana. A ver, político no se debe a él, se debe a su pueblo. Y una persona que está bajo los efectos de una cosa de este tipo, de una basura de este tipo, evidentemente las decisiones que va a tomar van a afectar a muchísimas personas. En este caso, están muriendo 1.500 ucranianos no, del ejército ucraniano todos los días. Y ellos siguen todavía con el mismo tema. ¿Por qué? Porque
no sé, se meten a ese lo que hacen por las narices y al final les da igual 8,80. Europa está hecha una mierda. La Unión Europea va a desaparecer. El tema es que nos hemos buscado enemigos muy poderosos, un enemigo muy poderoso en la Unión, bueno, cerca, un vecino que es Rusia, y al final esto no pinta nada bien. No pinta nada bien porque la cabeza de nuestros líderes políticos no está en hacer una buena gestión de gobierno, sino más bien metida en las narices. Señores, espero no haber sido demasiado, y si lo he sido tampoco pasa nada, demasiado agresivo, y ya nos hablamos en otra ocasión. Gracias por todo.